Lunes 19 de abril de 2021. Soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Jefa del RENIEC recuerda que se podrá votar con DNI vencido en segunda vuelta electoral. Por primera vez en nuestra historia, el próximo Congreso tendrá el 40% de representantes mujeres. Hoy, las historias de peruanidad tras el voto de los peruanos en el exterior. Amigos, es un gusto reencontrarnos una vez más a través de la pantalla de JN TV. Vamos rápidamente con el desarrollo de la información. Veamos el balance que hizo la OMPE de lo que significó el proceso electoral del 11 de abril. Más de 25 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios peruanos andinos titulares y 10 suplentes en las elecciones generales realizadas el 11 de abril. En estos comicios estuvieron habilitados para votar más de 24 millones de electores y más de 900.000 peruanos en el extranjero. Fueron instaladas 86.017 mesas de sufragio, más de 83.000 en el territorio nacional y más de 2.000 en el extranjero. Asimismo, la OMPE instaló 94 ODP y habilitó centros de cómputo para el procesamiento de los resultados. En esta ocasión, el horario se dio de 7 de la mañana a 7 de la noche en forma escalonada, de acuerdo al último dígito del DNI. Bien, y por su parte, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, confirmó que los electores podrán acudir a las urnas para la segunda vuelta presidencial con el DNI vencido. Recordó que estos tienen vigencia hasta el 30 de junio. El próximo 6 de junio se celebrará la segunda vuelta electoral para elegir a quien será el presidente del país en los próximos 5 años. Carmen Velarde Queclin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aseguró que para esta segunda fiesta democrática los peruanos pueden emitir su voto con el DNI caduco. La idea es que todos estos trámites nosotros los procesemos pronto para que tengan su documento actualizado y sigan participando en las elecciones. No obstante, por favor, invito a la población que no se preocupe, no hay necesidad de aglomerarse, digamos. Nosotros hemos dado una resolución jefatural por la cual todo documento nacional de identidad, todo DNI que esté caduco, tiene vigencia hasta el 30 de junio, incluso los de menores de edad. Medida que se da en cada proceso electoral, con el fin de garantizar el derecho y deber del voto de todos los peruanos. La jefa del RENIEC además precisó la labor que realiza su institución en ese sentido. El RENIEC ha tenido un trabajo bastante intenso, no solamente con la depuración del padrón que entregó hace un año, sino también justamente que dentro de un tema de pandemia y con aforos bastante limitados, hemos tenido que trabajar la emisión de documentos nacionales de identidad. Estos DNIs que nos han solicitado los ciudadanos, que nos han pedido un duplicado, ya sea por alguna pérdida o robo, hemos buscado cumplir para entregarlo el día de las elecciones. Hemos tenido casos de ciudadanos que habían perdido este documento, por ejemplo, un viernes, pero el día domingo estaban yendo a la agencia principal del RENIEC y han podido recogerlo. También personas que ya están tramitando su documento nacional de identidad a través del aplicativo de DNI biofacial. Amigos, tenemos una excelente noticia. Por primera vez y de manera histórica, el próximo Congreso tendrá el 40% de representantes mujeres, gracias a la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidatos. Las mujeres representarán el 40% de la composición del nuevo Congreso del Perú, una cifra histórica y largamente superior del 26% actual, que coincide con la aplicación por primera vez de la ley que exige como criterio obligatorio la paridad y alternancia de género en las candidaturas electorales. Según las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de las Elecciones Generales de Perú, de 2021, un total de 52 candidatas resultaron electas para el periodo legislativo 2021-2026.
Así, las mujeres serán el 40% de los 130 representantes del Parlamento, un porcentaje inédito que se da luego de celebrar el primer proceso electoral en el que se aplicaron de forma obligatoria los criterios de dicha ley. En julio del año pasado, la Ley 31030 estableció que el conjunto de candidatos de las listas electorales debía ser integrado por el 50% de mujeres u hombres, ubicados de manera intercalada. Peruanos residentes en Japón, Estados Unidos, Italia, Argentina y otros países tienen algo en común, su amor por la patria. Y muchos son conscientes que una forma de demostrar esa ligazón con su nación es ir a votar. Veamos el siguiente informe de cómo viven nuestros compatriotas en el mundo las elecciones. Para quien vive en el extranjero, ir a votar no solo es una obligación y un derecho, es un momento para reencontrarse con quienes comparten una misma historia, una misma raíz y el anhelo de que todo vaya mejor en casa. Peruana 100%, aunque como se dice, 15 años viviendo en Perú y más años viviendo acá en Estados Unidos, pero mi corazón, mi sangre y todo mi recuerdo, mi promoción 1978 está con todo el Perú. Así que vota por un nuevo presidente, vota por nuestro Perú, tu voz cuenta. En el lejano Japón, más de 60.000 peruanos residen en sus modernas ciudades. Toshiri tiene 70 años y preparó un peruanísimo lomo saltado porque era el día de las elecciones y porque sabe que el destino de los que dejó en casa está en juego. Voten a conciencia, investiguen por qué van a votar, quién es más bueno, así. Ya llegamos, ya gentita. La votación va a ser ahí, ¿no? En ese edificio grandote, mírenle. Están los números de mesa, que es prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y video en la cámara secreta. Está, alcohol, mascarillas, distanciamiento 1.5 metros. Va a estar la relación de votantes. Número 8, 23, 12. Ahí vemos que los miembros, ¿no?, de los delegados están bien protegidos. Tenemos que continuar confiando. La fe, la esperanza es lo último que se puede perder. Ahí está. ¿De qué parte del Perú son, disculpen? Estoy de Puerto Maldonado. Puerto Maldonado. Ahí está la gente votando. Vayan a cumplir con su deber patriota. Al otro extremo del mundo, en Italia, 127.000 peruanos residen en este país europeo. El día de los comicios es una cita con el país que los vio nacer y a quienes todos tienen presente. Sí, a la gente de Callao, saludo a la familia Moreno Durán, acá en Firenze. Cuidado. Gracias. Un caluroso saludo a todos mis paisanos de Huancayo. Espero que esta vez, muchachos, elijamos bien, ¿no? Y no hay lugar donde haya peruanos y no aparezca un ambulante. Como Rosa, que aprovechó los comicios en Florencia para vender sus tamales chinchanos. A ver, diga, ¿dónde la encontramos, señora? En la Cachina. En la Cachina los martes. ¿A qué hora? ¿A partir de? De la mañanita, de las 8 hasta el mediodía. ¿Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía? Hasta el mediodía. Ahí luego con su queso, un burrito, un tamalito, ¿qué es? Un tamalito. ¿Usted ha venido a tomar desayuno? También. Muchísimas gracias. ¿Desea mandarle un saludo al Perú o a alguien especial? Yo en particular no. ¿Usted? No sé uno. El señor es huérfano, no tiene a nadie, lamentablemente. A miles de kilómetros de Italia, en Argentina, viven más de 198.000 peruanos, que como otros compatriotas de diversas partes del planeta, saben la importancia de ir a votar. Y esta vez que me toca votar a mí, que es una parte de responsabilidad de los ciudadanos votar para serle el presidente, aunque yo no esté viviendo en Perú, siempre es importante votar y siempre informarse de los partidos políticos que puede llegar a haber. Víctor Bustamante viajó hora y media en el tren de Buenos Aires para llegar a su local de votación, luego de cumplir con su derecho al sufragio
posó orgulloso en el obelisco de Buenos Aires con su DNI. A ver, Alejandro, ya estamos temprano acá. Y es que para los que están fuera de casa, el votar es sentir que pertenecen al Perú, que su voz cuenta, que la distancia no logró romper el vínculo con su pasado. Ese pasado que Sarita la motivó a votar en New Jersey, Estados Unidos. Se acerca el 28 de julio y vamos a cumplir nuestro 200 años de aniversario. Imagínense, para celebrar nuestro bicentenario. ¿Por quién vas a votar hoy? ¿Qué, tus hijitos? Sí, mi hijo que tiene 2 años, Kai, y Luis, ¿no? Uy, qué bonita. ¿Tu esposa es japonesa? Japonesa. Ah, Nihonji. Ya pues, Richard, él está criado aquí en Japón, pero igualito viene a votar, mírenme. Sigan su ejemplo. Como Daisy en Italia, que regresó de votar saboreando ese tamal que le recuerda a su hogar, o Víctor Bustamante en Buenos Aires, posando con su DNI tras sufragar, son miles los peruanos que en diversas partes del mundo demuestran su amor por su país, acudiendo a las urnas y con la esperanza de haber contribuido con su granito de arena a que se construya un Perú mejor. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre el voto en blanco y nulo en las elecciones generales 2021. Nos encontramos ya con el experto en temas electorales, el doctor Martín de Acevedo. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en JN Noticias. Muy buenos días. Señorita Palomas y amigos de JN TV Noticias, tengan ustedes muy buenos días. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. ¿Qué significa un voto en blanco y un voto en nulo en cada proceso electoral? El voto en blanco es aquel que el elector no llega a emitir, es decir, a manifestar su voluntad, mejor dicho. Si está frente a la ánfora y frente a frente a la cédula, pero no llega a marcar y entonces emite y deja de emitir y de manifestar su voluntad. Y en el caso del voto nulo es cuando hace cualquier tipo de garabato con la cédula de votación, que está prohibido, salvo el hecho de que está permitido marcar o en X o en cruz el símbolo o la foto del candidato. El resto de cualquier otro tipo de manifestación dentro de la cédula anula el voto. Bien, doctor, tengo aquí unos datos sobre la primera vuelta de las elecciones generales 2021 en el que se dan el 18% de votos blancos y viciados. En el año 2016 fue el 17% y en el 2011 el 11.5%. ¿Qué significa esta evolución, esta tendencia, doctor? Significa que en efecto hay cada vez más electores desalentados con los candidatos y con sus propuestas, con los candidatos sobre todo a la presidencia de la República y también por separado al Congreso, en el sentido de que no les satisface las propuestas que ellos manifiestan durante la campaña y lo que en efecto plantean a través de su plan de gobierno, dicho sea de paso, para gobernar el país en estos próximos 5 años. Eso ha ido increciendo en base al desaliento que siente la población de la clase política y de la clase dirigente. Pero eso en la práctica, felizmente, no llega a ser todavía, y ojalá que no crezca más, un peligro de llegar a lo que podría generarse para anular las elecciones por votos blancos y nulos. Precisamente íbamos a eso. En una elección o en esta elección se habla del voto en blanco. ¿Esto favorecería al candidato que va ganando? ¿Favorece a alguno de los dos candidatos o no? En verdad, sí es cierto, en tanto que al tratarse de una segunda vuelta, el candidato que gana cualquiera de los dos, al tratarse del balotaje, gana cualquiera de los dos que obtenga la ventaja, aunque sea por un voto, porque justamente estamos en esa figura acogida del derecho electoral francés, en donde que significa que se vota en balotas y las balotas tienen que obtener para el ganador, tienen que ser de la mayoría simple, es decir, la ventaja puede ser hasta de por un voto, ya no se necesita el porcentaje tope que manifiesta nuestra Constitución y nuestro sistema electoral en la primera vuelta
para efectos de elegir al presidente de la República, que tiene que haber superado el 50%. En el balotaje basta con que uno de los ganadores tenga la ventaja, aunque sea de un voto o más. Bien, doctor, ¿un número significativo y votos en blanco, también los viciados, se puede llegar a anular una elección? El artículo 184 de la Constitución, desarrollados en la Ley Orgánica de Elecciones a través de los artículos 287 y 365, llega a plantear esta figura, pero habla de los 2/3 del número total de votantes o de electores que se han presentado ese día. Significa que estaríamos hablando del 66.66% de los electores que podrían haber viciado su voto como nulo o haberse manifestado en blanco, por separado o en la sumatoria, hagan ese total. Y al respecto hay que decir que esa figura en la práctica nunca se ha presentado todavía en los últimos 40 años, desde 1980, que tenemos el ejercicio democrático, a pesar de que cada 10 años ha habido un outsider o un sorprendente candidato, como en los 90 Fujimori, en el 2000 Toledo, en el 2010 Humala y ahora el señor Castillo. A pesar de ello y de que sobre todo en el 2000 cuando se iba a la reelección uno de estos dos candidatos, y se llamó inclusive en esa oportunidad a no ir a votar, ni en esa oportunidad se llegó a producir esta figura. Llegó hasta el 31% la cantidad de votos blancos y nulos. Yo mismo recuerdo que fui convocado a no votar y no fui en efecto a votar en esa oportunidad, pero ni en esa oportunidad, valga la precisión y la redundancia, se llegó al 66.66% de los votos nulos, blancos y viciados. Lo más que se ha obtenido en ese rubro, en estos 4 procesos que he mencionado, son 7%, 8%, 6%, respectivamente. Doctor, ahora en una segunda vuelta, si se llegara a este porcentaje de 66.6%, ¿qué pasaría? ¿Se anularía solamente la elección de segunda vuelta? ¿Se retomaría foja cero el proceso electoral? ¿O tendríamos que volver a tener otra elección con estos dos mismos candidatos? ¿Qué dice la norma? La norma no está muy precisa. Hay algunos vacíos en el desarrollo constitucional de este artículo 184 de la Constitución, que habla de los 2/3 para declarar la nulidad. Algo dice el artículo 287, pero no llega a completarlo. De modo que, a nuestro parecer y a nuestro entender, el Jurado Nacional de Elecciones, como ente rector del proceso electoral y del sistema electoral en nuestro país, tendría que tener la última palabra mediante una resolución que nos cierra el proceso electoral, que es un solo acto, que empieza con la convocatoria del presidente de la República y termina con la proclamación por parte del jurado y la entrega de sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones a los ganadores. No se cerraría, repito, en la medida en que el jurado, en esas condiciones de haberse presentado supuestamente o hipotéticamente esta figura, tendría que emitir una resolución precisando si va a ir, en primer lugar, si va a anular todo el proceso electoral, incluida la primera vuelta, cosa que nosotros no somos de ese parecer. ¿Por qué razón? Porque la primera vuelta ya quedó atrás, con los resultados oficiales que salgan a este fin de mes y se concreten y además se reconozca a los 130 congresistas elegidos y a los otros 16 candidatos como perdedores de la primera vuelta a la presidencia de la República. Va a quedar en esta etapa y hasta el 6 de junio totalmente consentida esa decisión, y no hay marcha atrás para tratar de revisar nuevamente los resultados que sí fueron obtenidos de acuerdo a ley y legítimamente, y están consentidas, como decimos los abogados, y además esa etapa ya precluyó, es decir, ya quedó atrás. Claro. Para adelante, lo que el jurado tendría que hacer es convocar a un proceso electoral con los dos candidatos que quedan ahí dentro de los 90 días y precisar expresamente que cualquiera de los dos va a ganar al obtener la diferencia de un voto a su favor, como mínimo, y ya dejaría de lado, me parece, tendría que ser por la estabilidad jurídica que hay que buscar ante el vacío de la norma, la posibilidad de que se hable nuevamente de los 2/3 de nulos y blancos que podrían justamente anular un proceso electoral. Perfecto. Doctor, entonces sería
ilusoria, idealista, el pretender llegar al 66.6% de los votos en nuestro país, porque no tenemos antecedentes, no se ha visto previamente que se haya llegado a un porcentaje similar. En verdad, aquí hay que hacer un poco de pedagogía, señorita Paloma, en el sentido de que no hay que estar llamando y manifestando por redes esta posibilidad, en la medida en que nunca se ha producido, es difícil que se produzca, genera inestabilidad política y jurídica en nuestro país, y en verdad es una cifra bastante difícil de alcanzar. Entonces, no juguemos a la inestabilidad política, sino a ir a votar ese día y más bien a evitar el ausentismo. Y ojalá que en ese tema el gobierno nacional, el régimen de turno, nos garantice de una vez por todas la vacunación de los miembros de mesa, titulares y suplentes, para generar esa confianza. Primero en los adultos mayores para que puedan ir temprano y esta vez sí encontrar instaladas sus mesas, y luego en toda la población que ha generado ese 29% de ausentismo en la primera vuelta, para efectos de saber de que se va a enfrentar con personas que están inmunizadas porque han recibido las 2 dosis de la vacuna que se necesita, y de aquí al 6 de junio hay suficiente tiempo para hacerlo. Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted, que nos dé su punto de vista y que también nos explique bien las normas de nuestro país. Es bastante importante conocer esto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Todavía tenemos una segunda vuelta que se celebrará el próximo 6 de junio. Doctor, hasta una próxima oportunidad. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Cuídese. Gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Vemos. Amigos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que culminaron con el conteo de actas electorales al 100%, confirmando el pase a Pedro Castillo y Keiko Fujimori a segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales procesó el 100% de las actas, confirmando a los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre, quien obtuvo el 19.09%, y Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 13.3%, y son quienes este 6 de junio se enfrentarán en la segunda vuelta electoral. Así también indicaron que las actas que registraron alguna observación son derivadas a los jurados electorales especiales para ser resueltas en esa instancia. Entre las observaciones más resaltantes están por contener votos impugnados, error material, es decir, inconsistencia en los datos numéricos consignados, datos ilegibles o por no consignar el total de ciudadanos que votaron. También fueron observadas aquellas que no registraron votos, aquellas infirmas y otras con más de un tipo de observación. Cabe destacar que el procesamiento de las 86.488 actas fue posible gracias a la instalación de 104 centros de cómputo en todo el territorio nacional. La OMP destinó más de 100 centros de cómputo para procesar la información del proceso electoral del 11 de abril, un procedimiento que se repetirá en la misma magnitud en la segunda vuelta. La OMP instaló 104 centros de cómputo para procesar y consolidar los resultados de las elecciones generales del 11 de abril. En la sede central del organismo electoral se realizó la llamada puesta a cero en los servidores, a fin de eliminar todo registro en sus bases de datos a través del software electoral. Las 94 ODP hicieron lo propio en los servidores de sus respectivos 104 centros de cómputo. En la puesta a cero estuvieron presentes los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC, personeros de partidos políticos y un representante de la OEA. La OMP, además, aplicó el sistema de escrutinio automatizado SEA en 8 distritos de la capital y solo San Juan del Lurigancho se realizó al 100%. Los restantes fueron mesas SEA y convencionales. De esta manera, la información fue transmitida automáticamente a la sede central de la OMP para su rápida contabilización. Y de acuerdo a una investigación del Jurado Nacional de Elecciones por las elecciones generales 2021, la economía y la salud están entre los temas que más trataron los candidatos en redes sociales.
Entre enero y marzo, la actividad de los candidatos presidenciales en las redes sociales se incrementó de manera notable, pero ello no significó una mayor presencia de contenido sobre sus programas de gobierno, pues en el caso de Facebook solo llegó a 24% del total y de Twitter al 21%, según la publicación Perfil Electoral elaborada por el Jurado Nacional de Elecciones. Además, conforme se acercaba el día de las elecciones, el porcentaje de mensajes programáticos disminuyó en al menos 15% en la primera red social. En cambio, en la segunda aumentó en 5%. Entre los temas de corte programático que trataron los aspirantes presidenciales en el Facebook figuran la economía y finanzas, 10.4%, salud 9.4% y educación 7.9%, de acuerdo con la investigación realizada entre el 5 de enero y 14 de marzo. En tanto, en Twitter los temas programáticos que más destacaron fueron salud 19.2%, economía y finanzas 13.4% y corrupción 7.9%. Se indica que el 7% de las publicaciones no programáticas en Facebook contenían ataques directos a postulantes y figuras políticas, mientras que en Twitter, 6 de cada 10 mensajes involucraron una crítica directa. Una de las conclusiones del estudio es que la mayor interacción en las redes sociales no necesariamente se traduce en el incremento de la intención de voto de los candidatos. Y por su parte, amigos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales destacó el papel de los miembros de mesa con miras a la segunda vuelta electoral. El domingo 11 de abril se desarrollaron las elecciones generales 2021 y uno de los actores electorales más importantes dentro de los comicios es el miembro de mesa. En ese sentido, la OMPE reportó la instalación de 83.047 mesas de sufragio en todo el territorio nacional, faltando solo una perteneciente al distrito de Cajamarca. La primera mesa instalada fue a las 4 de la mañana en el distrito de Tupac Amaru, provincia de Canas, departamento de Cusco, cuyos miembros de mesa demostraron compromiso y responsabilidad cívica. En esta jornada electoral, la OMPE dispuso toda la logística necesaria y la aplicación de 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para generar un ambiente seguro y tranquilo. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, agradeció a los miembros de mesa que asistieron de forma puntual a instalar sus mesas de sufragio y también a los electores voluntarios que asumieron este rol, los cuales tendrán una asignación económica de 120 soles. Tenemos ahora un enlace en vivo con Carolina Díaz, quien se encuentra en el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 en el distrito de San Martín de Porres. Adelante, Carolina. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros nos encontramos en el Jurado Electoral Especial Lima Norte 1 con el presidente de esta instancia, con Walter Díaz, quien nos va a contar sobre esta ardua labor que está realizando el Jurado Electoral Especial de esta zona. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, sobre esta labor que está realizando usted en las elecciones generales. Muy buenos días a todos, a JNTV. Estamos en el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1. En esta jurisdicción que comprende los distritos de San Martín de Porres y Rímac, luego de realizar las elecciones, tenemos hasta el momento que ODP de Lima Norte 1 ha remitido el total de 1.310 actas, de las cuales ya la semana pasada hemos cumplido con resolver lo que era de urgencia. Esto es las actas presidenciales que fueron en 121. Ya estas han sido la semana pasada enviadas a la ODP y ya está el cómputo finalizado en la ODP. Pero en cuanto a elección presidencial, recordemos que son 3 elecciones, ¿no? Asimismo, nos han remitido, tenemos 728 actas del Congreso. Estas están en proceso de resolverse, ¿no? Estamos en un avance aproximado del 30%, ¿no? Y en estas actas sí, este tema de las actas de Congreso ofrece ya un tema de mayor complejidad. Toda vez que en las actas detectamos muchas deficiencias en el llenado de las actas electorales en lo que respecta al voto preferencial.
El voto preferencial no se, hay veces será por el cansancio, no, las actas no coinciden y hay veces las sumas difieren, o sea, ponen un renglón más abajo la cifra que corresponde a otro partido y eso distorsiona, ¿no? Entonces, las actas presidenciales, se puede decir que las 121 actas que recibieron ya han sido resueltas. Ok, entonces estamos trabajando con esas siguientes actas que vemos en la pizarra. Sin embargo, ¿cuál es la observación que más se ha presentado, como usted menciona, en cuanto a actas observadas? ¿Cuál es lo que más se ha presentado? Bueno, en cuanto a la presidencial, ha sido la suma de los votos emitidos, no coincidía. Entonces teníamos más votos emitidos que ciudadanos que sufragaron. Entonces eso distorsionaba y había que hacer un cotejo, una comparación. Eso fue la mayoría de casos. Otros casos es que los miembros de mesa no firmaban y otros casos era que no era legible los números que se ponían, o sea, un 2 que parecía un 7, entonces daba duda y entonces para eso viene a ser determinado por el jurado electoral especial qué cantidad es la que corresponde. Entonces hemos tenido esos 3 niveles de recurrencia mayoritaria. Votos impugnados también ha habido, ¿no? Muy poco, 7 casos en presidencial. Eso es la más recurrencia en lo que se refiere a elección presidencial. Ahora, con respecto a la carga que ustedes tienen, ¿no?, como jurado electoral especial de esta sede, sabemos que anteriormente, en anteriores procesos, han tenido gran carga ya de por sí para resolver, ¿no? Habiendo también, teniendo tan poco tiempo, ¿no? También una segunda vuelta tan cercana. ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen en este momento, ¿no?, de resolver tantas actas en tan poco tiempo? Bueno, decirles que nosotros como jurado ya nos hemos venido preparando para esto. No era suficiente un tema de una sola capacitación. Internamente nos hemos reunido vía Zoom con todos los asistentes para ir afinando. Hemos tenido como 3 sesiones adicionales donde hemos ido practicando ya. Llegó el momento para ya todo lo teórico y algunas personas que llegaban era su primer proceso ya conocedoras de cómo era la normativa y la aplicación, de entrar de lleno. El reto no es fácil porque debe ser, si no me equivoco, el segundo jurado a nivel de la República que tiene la mayor carga. Recordemos que San Martín de Porres y Rímac son más de 600.000 electores, entonces la carga, aunado a ello que ha habido mucha deficiencia en el llenado de las actas, demasiada, o sea, yo estoy ya, es la 4ª vez que integro un jurado electoral especial y es la primera vez que detecto tanta, y sobre todo en la votación congresal. O sea, ahí creo que falta una capacitación a los miembros de mesa para el correcto llenado, porque da mucha pena que los votos emitidos en una mesa de sufragio terminen siendo anulados por un defecto en sumatorias. Eso no puede... tenemos que modificar eso, no es posible que se esté dando. Hemos pedido apoyo al jurado, a la Secretaria General, que nos lo está brindando para culminar. Nuestra proyección es culminar este fin de semana, al viernes 23, es nuestra meta. Acá trabajamos sábado y domingo, no tenemos ya vida, pero lo hacemos en aras de la democracia. Queremos que los resultados, sabemos que los necesitan urgentemente para proclamarlos. Entonces, esa es nuestra meta, cumplir con resolver las por ahora, 1.310. En los próximos días de pronto aparece más, que nos han dicho que no hay muchas, pero va a ir, no es un número todavía fijo, acabado, sino que van a llegar un poco más. Bien, señor Walter Díaz, nosotros estamos seguros que esta labor va a ser en conjunto, ¿no? Todos los jurados electorales especiales que van a tener estas actas observadas muy pronto ya resueltas. Esta es la información que tenemos nosotros hasta el momento. Paloma, contigo a estudios. Gracias, Carolina, por la información. Les contamos que el 2020 el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo una consulta popular para la creación del distrito de Alto Trujillo. Un año después, el proceso de delimitación sigue en marcha, como nos informa nuestro canal aliado TV Cosmos. Según la nueva delimitación territorial como parte del proceso para que Alto Trujillo sea elevado a distrito, Florencia de Mora ahora cuenta con cerca de 100.000 habitantes,
lo que implicará que al municipio se le asigne un promedio de 2 millones de soles por concepto de Fondo Común y Canon, para atender las necesidades de este grupo poblacional. Se hizo un acuerdo entre el Porvenir, Florencia de Mora, Esperanza y Huanchaco. Entonces se acordó los temas de limitaciones. Entonces ahora Florencia de Mora, como le digo, ya nos dieron, nosotros éramos hasta la 20 de septiembre, ahora nos están dando hasta los postes de alta tensión. Mediante acuerdo de los alcaldes distritales, esta zona, que antes era Alto Trujillo, ahora pasó a formar parte de Florencia de Mora, es decir, 20.000 habitantes más. De otro lado, el burgomaestre informó que la tasa de morosidad en el distrito es del 94%, lo que representa una limitante para la ejecución de proyectos de saneamiento y otros servicios. Para reducir dicho porcentaje, la comuna distrital ha establecido una amnistía tributaria. Se está haciendo casi, hay personas que deben 20, 25 años, nada más van a pagar 5 años aparte, va a haber un descuento que se le hace a un 40, a un 30% de los 5 años, que es de 2015 hasta el 2021, no de 2016 al 2021. Yo creo que también la gente entienda que se acerque a la municipalidad. Finalmente, indicó que han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y el consorcio responsable de las obras de asfaltado en la zona y se prevé que los trabajos reinicien la próxima semana. Momento de hacer una pausa en JNTV y volvemos. Veamos cuáles son las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Las nuevas medidas restrictivas por la pandemia rigen desde hoy en 41 provincias del país, incluyendo Lima y Callao. Es obligatorio el uso de protector facial en mercados, supermercados, centros comerciales y tiendas por departamento, además de la mascarilla. La inmovilización social rige de 9 de la noche a 4 de la mañana y los domingos todo el día. El lote de 276.000 dosis de vacunas AstraZeneca llegadas bajo el mecanismo COVAX Facility será para vacunar a mayores de 80 años en diversas regiones. El presidente Francisco Sagasti explicó que esta se usa en 123 países del mundo, además no requiere condiciones de frío para mantener su potencia de impedir la enfermedad. El proceso de vacunación está en marcha y ya fueron inoculados 65.000 adultos mayores de 80 años. Este fin de semana se observó asistencia masiva a los vacunatorios, aunque también hay un grupo de rezagados. Por esa razón, el gobierno intensificará la comunicación para que la población pueda acceder a su centro de vacunación en los días que le correspondan. Consulte la web Pongo el Hombro para conocer su turno. Precisamente sobre los rezagados que por distintas razones no llegaron a vacunarse en la fecha que se les asignó, podrán hacerlo entre el lunes 19 y mañana martes 20. Cada fecha fijada tendrá días posteriores para rezagados, de manera que no haya ningún adulto mayor que se quede sin inmunizar y al que se le dará todas las facilidades para que puedan vacunarse. Senami informó que la temperatura nocturna en la Sierra Centro y Sur seguirá disminuyendo hasta mañana martes. Las temperaturas bajas podrían llegar a los 12 grados bajo cero en zonas altoandinas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La alerta es para más de 30 provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Ahora queremos agradecer el aporte del MIDIS a este noticiero, con quienes grabamos hace unos días una promoción conjunta para fortalecer esta alianza informativa en beneficio de los televidentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se suma a la plataforma informativa de JNE Televisión. De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en JNE Noticias. No se pierda el microprograma informativo MIDIS. También nos pueden ver en la retransmisión de JNE Noticias
a través de la Agencia de Noticias Andina de lunes a viernes a las 6 de la tarde. O también por la señal de nuestros 22 canales aliados a nivel nacional. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Jurado Nacional de Elecciones, informando de manera clara y oportuna. Por un país más inclusivo. Y precisamente estamos enlazados con los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos han preparado su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 19 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. En la provincia de Chincheros, en Apurímac, la ministra Silvana Vargas, acompañada de autoridades locales, participó en la instalación de la primera mesa técnica provincial. Esto permitirá elaborar una agenda territorial de protección social que ponga énfasis en desarrollo infantil temprano e inclusión productiva. Esta agenda tiene una particularidad aquí en Chincheros, y es que es la primera que vamos a hacer a nivel provincial, y es la primera que vamos a hacer en estrecha coordinación con el Poder Legislativo. Durante su viaje de trabajo a Apurímac, la titular del MIDIS visitó los distritos de Cocharcas, Chincheros y Ancohuayo. Ahí supervisó cómo vienen operando los programas sociales Cunamás, Juntos, Jaliguarma y Foncodes, con su proyecto Jacu Wiñay. También asistió a la exposición de emprendimientos productivos de personas adultas mayores, usuarias de pensión 65. Tras recibir constantes capacitaciones en desarrollo productivo en el Tambo Santa Lucía del programa País, Jesús Guamán ha implementado su propio galpón para la crianza y venta de cuyes en el distrito de Socos, en Ayacucho. De esta manera, podrá tener mayores ingresos económicos para mejorar la canasta familiar. Johnny Yupanqui, gestor de esta plataforma de servicios, nos brinda más detalles. Pequeños emprendedores como Jesús acceden a constantes capacitaciones productivas y mejoras en el uso de tecnologías en el Tambo Santa Lucía. Esto contribuye a que puedan fortalecer sus negocios. En Cusco, 4.197 personas con discapacidad severa y en situación de pobreza reciben del programa Contigo del MIDIS una pensión bimestral de 300 soles. Estas personas viven en 112 distritos de esta región. En Puno, en 105 distritos, más de 2.900 beneficiarias y beneficiarios reciben esta contribución. Y en San Martín, 2.947 personas usuarias en 77 distritos reciben la subvención. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana martes a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos ahora un despacho de la Contraloría General de la República por su labor fiscalizadora en el interior del país. La Contraloría General, a través de la Gerencia Regional de Control de Piura, acreditó un equipo de control para verificar el proceso de abastecimiento de oxígeno para el tratamiento de pacientes COVID-19 en el Hospital 2 de Salud de Talara. Los auditores se trasladaron hasta dicho establecimiento de salud para entrevistarse con funcionarios de la entidad e indagar sobre los hechos ocurridos en los últimos días, debido a que el isotanque de 10 toneladas se quedó sin oxígeno en momentos que se atendía a pacientes internados. Recientemente, a través de un comunicado, ESalud lamentó la muerte de 12 pacientes a causa del coronavirus e informó que había solicitado la reposición del oxígeno líquido, pero el proveedor no atendió el pedido. La Contraloría General detectó situaciones adversas en 6 de los 22 servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huancavelica en diversos distritos de su jurisdicción. El proyecto tiene un presupuesto de más de 40 millones de soles y tiene como objetivo promover la reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública y gasto corriente ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según informes de control concurrente, existe un retraso de casi 40% en el mantenimiento del camino vecinal que se ejecuta en 8 localidades del distrito de Huancavelica, como son Yanamina, Machaipampa, Huamanrazucucho, Condorpa, Tityanán, entre otros. Mientras que en el mantenimiento de los caminos vecinales de Chuñumayo, Palcapampa,
Pucacucho, Titixa, se identificaron 88 sectores en mal estado y en la localidad de Puituco existen 32 tramos críticos que imposibilitarían el libre tránsito. Y veedurías escolares de la Contraloría General de la República, la estrategia Aprendo en Casa, reportan que más del 32% de alumnos en 17 regiones no habría obtenido resultados satisfactorios en 2020. La Contraloría evidenció que prácticamente la tercera parte de los alumnos de secundaria de instituciones educativas públicas no lograron obtener la nota mínima satisfactoria en el año 2020. Esto a través de las veedurías escolares virtuales a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, realizadas en el periodo agosto 2020 a enero 2021. Según las veedurías aplicadas en 25 regiones del país, el 43% de los alumnos de secundaria fueron aprobados. El 32% no logró obtener la nota mínima satisfactoria y necesitan consolidar sus conocimientos, mientras que el 25% de la información se encuentra pendiente de procesar en el Minedu. Tacna, Madre de Dios, Ancash, Ucayali, Ayacucho y La Libertad son las 6 regiones con mayor porcentaje de alumnos con promoción guiada en relación a los alumnos aprobados. Además, en Huánuco, Huancavelica, San Martín, Moquegua, Tumbes, Lambayeque, Amazonas, Junín, Cusco, Puno y Pasco se supera el promedio nacional de alumnos con promoción guiada. Desde la mirada de los padres de familia, las dificultades para recibir clases virtuales fueron la falta de equipos con el 44%, falta de conectividad de Internet 41% y el desconocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información con 17%. Tenemos nuestro bloque internacional. En Israel salieron por primera vez a las calles sin mascarillas, un gran paso en contra de la pandemia que se da gracias a la exitosa campaña de vacunación en ese país. Una vez llegada la COVID-19 y un año después que se impusiera el uso obligatorio de las mascarillas, los israelíes comenzaron a quitarse los tapabocas con cautela por primera vez al salir a las calles. Con más de la mitad de la población completamente vacunada, el gobierno dictó que el uso de la mascarilla solo sería exigido en espacios cerrados. Según anunciaron, este gran cambio se dio gracias a una intensa campaña de vacunación tras un acuerdo con Pfizer, quien continúa la vacunación en Israel con gran éxito. Aunque muchos de los ciudadanos del Estado judío aún tienen muy cerca las mascarillas, al ingresar al transporte o tiendas cerradas, esperan pronto dejarla por completo y dejar ese miedo ante el virus, esperando que los demás países también puedan dar este gran paso y vencer a la pandemia que aqueja a todo el mundo. Por otro lado, informamos que Rusia renunciará a la Estación Espacial Internacional. El gobierno de Vladimir Putin estaría planeando concentrar los esfuerzos en la construcción de una nueva estación orbital propia. Rusia declaró que abandona el proyecto de la Estación Espacial Internacional a partir del año 2025. Según declaró el viceprimer ministro Yuri Borisov, la decisión fue aprobada el pasado 12 de abril, donde se abordaron los planes de Rusia para la construcción de una estación orbital propia. Cabe señalar que el plazo de explotación de la Estación Espacial Internacional, que comenzó a construirse en 1998, expira en 2024. La agencia espacial rusa Roscosmos se ha limitado hasta ahora a confirmar que la decisión sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional se tomaría en base al estado técnico de sus módulos. Ya desde fines del año pasado se rumoreaba que Rusia estaría pensando en construir una estación espacial orbital propia, sin depender de Estados Unidos. Este proyecto podría tener de 3 a 7 módulos y dar hogar a 4 cosmonautas. Hace algunas semanas, Rusia firmó un acuerdo con China para construir una estación en la superficie u órbita de la Luna, la nueva Estación Científica Lunar Internacional. Y el gobierno de Brasil pide a las mujeres que no se queden embarazadas por temor a la nueva variante del coronavirus. Brasil ha pedido a las mujeres que pospongan el quedarse embarazadas hasta que pase lo peor de la pandemia. Según las autoridades sanitarias, las nuevas variantes, entre ellas la brasileña, se han mostrado más agresivas en gestantes durante la segunda ola.
Frente al avance de las nuevas cepas, el Ministerio de Salud recomendó que las mujeres embarazadas sean prioridad en el calendario de inmunización contra la COVID-19. Brasil es uno de los epicentros mundiales de la pandemia, con un total de 368.749 muertos y 13,8 millones de infectados. De acuerdo con los datos presentados por la Cartera de Salud de Brasil, en lo que va del año, 433 mujeres embarazadas o que recién dieron a luz han muerto por la enfermedad, frente a los 546 decesos registrados en todo el año de 2020. Amigos, llegamos al final del programa. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Huancayo. Nos vemos mañana. Permiso.